daremos comienzo a este encuentro, ¿no? Entonces, presentaré, o sea, el grupo de investigación de autismo y el Observatorio sobre Políticas de Autismo de la ANEL-FAPOL, ¿no? Con mucha satisfacción puedo decir que estamos aquí hoy reunidos con un tema planteado como parte del trabajo de investigación de autismo de la ANEL, llevado a cabo por todos los grupos de investigación de autismo desde que se trabaja desde hace más de 6 años y que escriben este trabajo en las sedes de la ANEL y delegaciones, y que participan como integrantes del Observatorio sobre Políticas de Autismo de FAPOL. Hemos organizado este encuentro para conversar del tema que nos congrega e interesa por ser parte de nuestra práctica en estos momentos difíciles en que vivimos. Los desafíos con sujetos autistas en periodos de confinamiento. Contando con el psicoanalista Iván Ruiz, que gentilmente aceptó nuestra invitación para conversar con nosotros sobre el tema. Este encuentro, con todos los grupos de investigación y sus integrantes, tiene como objetivo dar continuidad y articulación al trabajo que venimos realizando en relación al autismo, renovando la apuesta por el psicoanálisis, además de contribuir con la formación clínica, epistémica y política entre los colegas. Voy a nombrar los grupos de investigación de autismo, y que en este momento está Bogotá, con su responsable Lisbeth Ahumada, Ciudad de México, responsable Paula del Ciopo, Guatemala, Luis Aragón, Guayaquil, Julia Vilés, Bolivia, que es una plataforma, está La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, María Elena Lora, responsable, en Lima, la que habla, Elida Ganosa, en Maracaibo, Angélica León, Medellín, Luz Helena Gaviria, responsable, y en Santiago, Rosa Lagos, responsable. Quiero decir que se han unido en esta oportunidad 2 colegas de Caracas, Venezuela, y 2 colegas de Arequipa, de Perú, manifestando su interés de articular su trabajo con todos nosotros, y ahora también están presentes escuchando esta introducción. Nuestro querido invitado, seguro muy conocido por ustedes, Iván Ruiz, psicoanalista en Barcelona, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, coordinador del Grupo de Investigación para una Práctica entre Varios en la Sección Clínica de Barcelona del Instituto del Campo Freudiano, es presidente y coordinador de los espacios de la Asociación TEADIR de padres, madres y familiares de personas autistas. Ha dirigido el documental Otras Voces, una mirada diferente sobre el autismo que todos hemos podido ver y disfrutar, y ha publicado con Neus Carbonell el libro No todo sobre el autismo, que también es un libro de primera mano para nosotros en los grupos, y luego él ha publicado solo Otras Voces Escritas. Actualmente es responsable de la revista del Grupo de Investigación sobre Psicosis y Autismo, El Atelier, y van ya 3 números. El primer número es titulación. El segundo es Tiempos de entrada, momentos de invención. Y el tercero es el tercer número que acaba de salir, cuyo título es precioso y muy interesante. ¿En qué se autoriza el interviniente? Destitución del especialista en la práctica entre varios. Este 18 de mayo se va a presentar el libro al público vía Zoom, y se pueden inscribir todos ustedes para tener acceso a esta presentación, escribiendo en latelierpublicación@gmail.com. Luego lo podremos enviar para que se puedan inscribir y poder estar presentes en esta presentación. Antes de pasar a la palabra a Iván, les
no sé, les quiero también, ya les he dicho un poco cómo va a ser el programa, la modalidad de trabajo, ¿no? Entonces, son 2 tandas de preguntas después de la participación, de la intervención de Iván, y ahí es donde queremos que converse después con los grupos que presentan. El primer grupo va a ser Bogotá, Bolivia, Guayaquil y Santiago. Y en el segundo grupo estará Ciudad de México, Guatemala, Lima, Medellín, Maracaibo. En la conversación que se dé con los grupos, ahí pueden intervenir también los otros integrantes de otros grupos a hacer preguntas. Pero esperemos que nos alcance el tiempo y podamos dar una vuelta. Eso sería lo ideal. Bueno, entonces yo le paso la palabra a Iván Ruiz y para que él nos sitúe el tema que nos convoca. Bien, buenos días a todas y a todos en los diferentes países y lugares donde ustedes se encuentran. Realmente para mí es una satisfacción poder compartir este momento de trabajo conjunto que, bueno, muestra bien cómo ante una situación, no solamente ante la distancia física, sino también ante una situación como esta, de dificultad a nivel, podemos encontrar maneras de seguir trabajando y seguir preguntándonos sobre una cuestión tan compleja como es el autismo. Quiero de entrada dar las gracias al Grupo de Investigación y al Observatorio de Autismo, sobre Políticas de Autismo de la NELFAPOL, porque creo que organizar un evento así es una oportunidad realmente extraordinaria. Además, veo colegas aquí muy queridos, además en otras ocasiones y he aprendido de sus trabajos. Así es que lo que yo me había planteado para este momento para este encuentro es en realidad compartir una experiencia, compartir las experiencias de trabajo sobre el autismo, porque ninguno de nosotros podemos decir que tenemos, digamos, la idea clara de lo que se trata cuando hablamos de autismo, ni tampoco del autismo en tiempos de confinamiento. Hemos escogido este marco, ¿no? Este título, pero por supuesto no vamos a poder dar respuestas generales para los casos que trabajamos aquí. Me alegró el modo de trabajar conjuntamente una cuestión para la cual estamos todos hoy aquí, estamos presentes, estamos en tiempo en realidad. Es un tiempo de comprensión. ¿Qué dedicaciones conlleva el hecho de que se vean alterados todos la organización de la vida cotidiana de los niños, chicos y chicas con los que trabajamos y de sus familias? ¿Qué implicaciones tiene eso para cada caso? Y ahí vamos a encontrar un efecto singular en cada uno de los casos. Seguramente en las preguntas o en las aportaciones de ustedes se escuchará esta multiplicidad de efectos que ha tenido ya este tiempo de restricciones sociales y de la obligación de estar en casa, de reducir el mundo cotidiano del sujeto a un único espacio y a unas únicas personas. Digamos, esta situación, no solamente para los sujetos autistas, sino para cualquiera de nosotros, incide directamente en las coordenadas subjetivas que vienen ya de la filosofía, ¿no? De Kahn, sobre todo, las coordenadas de tiempo y espacio. El momento en el que estamos incide directamente en el tiempo y en el espacio. Es una alteración del otro, podemos decir.
Hay una alteración del otro que para sujetos que cuentan con recursos simbólicos para tramitar esto, para gestionarlo, para entenderlo, para elaborarlo, se lleva de una manera. Para sujetos que su vida cotidiana, el otro con el cual se ven, está conformado por espacios, algunas personas, unos objetos, centros, una situación como la actual, que hay que estar horas en casa, toda este aparato, digamos, protosimbólico, ¿no? Queda profundamente alterado. Entonces, decía que es un tiempo para comprender, porque en realidad estamos en un momento de recoger cuáles son los efectos en cada uno de los sujetos con los que trabajamos y en sus familias. Supongo que ustedes se habrán encontrado con esto mismo. Hay familias que mantienen el vínculo transferencial con los terapeutas, con los profesionales, con aquellos que acompañan a su hijo. Hay otros que desaparecen, han desaparecido durante un tiempo, quizás vuelvan a aparecer, tengan alguna pregunta, alguna inquietud de lo que sucede en casa, pero la mayor parte de los chicos en una posición autística, aparece la dificultad o la pregunta de cómo se continúa el trabajo con ellos. Es una pregunta que nos toca hacernos en este momento. Para algunos ha sido posible o está siendo posible videoconferencias, por ejemplo. Iván, Y Iván, sí. disculpa que te interrumpa. Les podemos pedir a todos que por favor apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos. Gracias. Muy bien, sí. En algunos casos, la continuación del vínculo transferencial está siendo posible de manera particular, de manera singular para cada uno. Pero hay en otros casos, que son sobre todo aquellos en los que manifiestamente Elida, hay una posibilidad que es de silenciar todos los micrófonos desde la persona que es digamos, el responsable de esta aula virtual, de esta conexión. Sí, lo silencié. Y entonces, cuando alguien... Empieza a entrar un nuevo participante, entra con el sonido y por eso ahorita se hizo esa interferencia cuando entran nuevos. Sí. Muy bien. Bueno, entonces la cuestión más difícil, me parece, en este momento es de qué modo mantenemos el vínculo transferencial, el trabajo iniciado, con algunos casos, sobre todo en aquellos para los que el teléfono o la videoconferencia no significa nada, no tiene una utilidad para el sujeto. Pero antes de entrar en esta cuestión, querría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las implicaciones de un momento como el actual para aquellos casos que denominamos casos de autismo. Decía hace un momento que fundamentalmente la dificultad más importante con la que tiene que enfrentar cualquier sujeto, y manifiestamente en el campo del autismo, es la alteración de las coordenadas simbólicas, espaciotemporales. Es decir, el espacio se reduce a un único espacio, que es el de la casa, o el lugar donde vive el sujeto. Y el tiempo queda profundamente alterado. Digamos, el tiempo puede incluso
perder las escansiones que en la vida cotidiana de manera natural se producían para ese sujeto. Me refiero a las escansiones propias de ahora hacemos esto, después vamos a la escuela, después volvemos, vamos a jugar al parque, después vamos a ver a una tía, Estas escansiones no solamente son escansiones espaciales, sino también escansiones temporales también. Y ambas facilitan la construcción de un otro simbólico. Entonces, la dificultad mayor que al menos yo he ido escuchando durante estas semanas aquí en España, llevamos desde el 14 de marzo en situación de confinamiento, de no poder salir a la calle. Ahora se empiezan a relajar algunas de las medidas más estrictas, pero son ya casi 2 meses, y he ido escuchando de algunas familias con las que mantenemos el vínculo, o bien por teléfono o bien por videoconferencia. Lo que escucho es que algunas cuestiones que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, una de ellas es que se anula, se vuelve problemática la distinción, la distinción de los espacios. Hasta la situación de confinamiento, la vida cotidiana, como decía, se organiza en espacios diversos, y eso crea circuitos por donde el sujeto transita, y ese tránsito por los circuitos marca diferencias, establece diferencias, porque estar en la escuela no es estar en casa, estar en la calle no es estar en la escuela. Y este tipo de distinciones de espacio contribuyen también a lo que podemos, digamos, a la perspectiva de lo que es para nosotros la distinción propia de lo simbólico. Es decir, el Fort da, utilizando el ejemplo de la observación de Freud, del niño que por medio de un objeto puede establecer un primer par de opuestos, aquí y allí. Bien, esto sabemos de las dificultades en el autismo para establecer este primer par de opuestos simbólicos. Pero el tránsito por diversos lugares, en algunos casos, contribuye y de manera muy importante a esta distinción. Bien, esto en este momento está profundamente, digamos, es seriamente problemático, porque en la casa donde el niño vive con su familia no es tan fácil establecer un dentro y un afuera. Es decir, que aquello que de manera, entre comillas, natural es posible para el niño entender que la calle es el afuera de la casa, e incluso que la casa es el afuera de la calle, en este momento, cuando el niño no puede salir, la pregunta es cómo él se procura este dentro y afuera, que es fundamental para poder habitar un espacio. Podemos habitar un espacio cuando de algún modo tenemos la experiencia de que hay una fuera de este espacio que nos permitirá salir en algún momento. Un poco utilizando una expresión que me parece especialmente acertada, ¿no? Especialmente inspirada de Éric Laurent en su texto La batalla del autismo. Hay un momento en el que Éric Laurent dice la angustia masiva en el autismo sucede en el momento en el que no hay posibilidad de establecer una afuera, de separarse del objeto, estableciendo una afuera. Entonces,
él dice algo así como que las paredes se le vienen encima al sujeto. Es decir, no hay movilidad posible. Entonces, eso lo he escuchado, por ejemplo, en estos días a alguna familia. Y creo que es importante, por ejemplo, tomar esto como orientación para colaborar con algunas familias en encontrar de qué modo establecer una fuera dentro de la casa. Hay importante que de algún modo se vincula con este espacio problematizado que encontramos ahora para el sujeto autista. Y es la relación con el otro, con su otro primordial, el padre, la madre, los hermanos, las abuelas, los abuelos, los tíos, los familiares, aquellos que son, digamos, son lugares de referencia para el sujeto autista, a su manera, pero lo son. Y que en estos momentos también esta relación queda profundamente alterada. ¿Por qué? Por varias razones, pero hay una que he ido pensando en estos días, y es que en estos momentos el adulto que está con el sujeto autista en la casa, por el hecho de estar permanentemente con él, por el hecho de, digamos, de haber perdido la posibilidad de establecerse como un otro metafórico que puede estar y puede no estar, que cuando no está, de algún modo hace presente la falta o lo que haya de ella para un sujeto autista. En el momento en que está 24 horas allí, la problemática que se plantea es que pasa a ocupar, digamos, todos los personajes de la escena, podríamos decir. ¿A qué me refiero? Les voy a poner el ejemplo de una niña. Es una niña de 11 años. Es una niña que cuenta con recursos de lenguaje, pero es una niña en una posición autística y de una, digamos, de una no diferenciación del cuerpo, del suyo, con respecto al cuerpo del adulto. Es una niña que necesita estar permanentemente pegada al cuerpo del otro. Pegada hasta el punto que cuando se produce la separación o cuando hay un intento del adulto de producir una separación, ella se pega al adulto, se pega y pega al adulto. De tal modo que se asegura de una manera muy eficaz de que el adulto se quede con ella. Es una chica que en estas semanas ha quedado viviendo con la madre. Los padres están separados, pero el padre estuvo enfermo y no se pudieron mantener, digamos, las visitas, las estancias en una casa y en la otra. Entonces ha quedado 24 horas, 7 días a la semana, durante todas estas semanas, con la madre. Y lo que se produjo es que los momentos, sobre todo en los momentos en los que ella estaba acostumbrada a salir a la calle y hacer los recorridos que de algún modo estabilizaban, funcionaban como esta especie de estructura real, de un simbólico real, pero finalmente una estructura donde con el cuerpo del adulto recorren el parque, la tienda donde compran las galletas, van después al supermercado donde compran tal otra cosa, pasan por una calle, por la misma y vuelven a casa. Este recorrido, que ya no era posible hacer, no ha sido posible hacer durante unas cuantas semanas, lo que produjo es momentos de tremenda angustia en esta chica,
y de pasajes al acto agresivos hacia la madre. Entonces la madre no entendía cómo podía ser que la madre había cumplido siempre una función de una presencia que era imprescindible para la chica, pero que a la vez la calmaba. ¿Cómo podía ser que ahora ella fuese objeto de los golpes de la hija? Entonces, bueno, estuvimos conversando un rato con ella y lo que encontramos, lo que simplemente a mí se me ocurrió señalarle, es que en el momento en el que esta mujer le tenía que decir a su hija que no se podía salir a la calle y no se podía hacer ese recorrido que estaba acostumbrada y que ella realmente necesitaba, en ese momento ella pasaba a representar el otro de la ley. Es decir, no solamente era la madre, a la que la niña sabía cómo referirse, conocía la manera cómo dirigirse a ella para las cuestiones de la vida cotidiana, sino que además se añadía ahora un nuevo, digamos, jugaba un nuevo papel, que era presentificar la prohibición de la ley de salir a la calle. Pero claro, ella no era ella quien había decidido que no se podía salir a la calle y ya no se podía hacer más el recorrido que esta niña necesitaba. Era el otro un otro simbólico, pero claro, la dificultad para esta madre era cómo explicarle a su hija que no era una decisión de ella, que solo habían decidido otros y que ella misma estaba sometida a la ley, a no poder salir, como la niña. Entonces, bien, esa conversación, ella se dio cuenta de que se había convertido en objeto de los golpes de su hija, porque en realidad estaba ocupando un lugar nuevo, que no había ocupado hasta ese momento. A la vez siguiente en la que hablamos por teléfono, me explicó que se le había ocurrido, en esos días de intervalo, se le había ocurrido explicarle a su hija que en la calle ahora habían unos bichitos, con unas púas que podían picar y hacer daño. Y que entonces ella tenía miedo, la madre tenía miedo a salir a la calle y encontrarse con estos bichitos, con púas que la iban a hacer daño, y que prefería quedarse en casa. Y esto tuvo un efecto inmediato en la hija. Ella me explicó que a partir de ese momento la hija, cuando llegaba la hora de salir, que sabía perfectamente cuándo tocaba salir a la calle, ir a comprar, ir al parque, etcétera, etcétera, la propia niña le decía a la madre: a la calle no, bichitos hacen pupa. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña una situación como esta, una viñeta como esta? Varias cosas. Primera, la invención de los padres en este momento es esencial. Son ellos los que están confrontados a tener que inventar todavía más en el cotidiano de cada uno de ellos. Es donde se pone a prueba en este momento cuál es la capacidad de invención de cada sujeto que funciona, que es padre o que es madre del sujeto autista. Pero además lo que nos enseña esta viñeta, me parece, es que lo que esta madre consiguió inventar es una especie de sustitución, de metaforización del otro de la ley, de un otro que pone un límite para el cual tanto la niña como la propia madre están concernidos, están afectados por esa ley. Es mucho más, y esto me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy ejemplificante, porque en el trabajo con los sujetos autistas, ¿no? Lo vemos en la asociación TEADIR, en la asociación que
que fundé ahora hace ya 10 años, lo que nos encontramos es que cuanto más el adulto está afectado por la organización simbólica de la institución, más el sujeto autista asume esa estructura simbólica como propia. Es decir, que cuanto más regulado está el otro, no solamente el otro del sujeto autista, sino el otro que hay en cada uno, más puede el sujeto autista crear una distancia entre la persona que tiene delante y el otro simbólico al cual esa persona debe referirse también. Entonces, aquí hay no solamente la organización de una institución, si la orientamos desde el psicoanálisis, desde la enseñanza de Lacan, no solamente una institución debe responder de algún modo a esta regulación del otro, sino que los adultos que están con los sujetos autistas en una institución, pero también ahora en las casas, por ejemplo, deben poder ser permeables a esta regulación del otro y a la vez, digamos, añadir un plus a todo esto. Y el plus es hacer de eso un semblante. Relacionarse con el otro de la ley como un semblante. Es decir, poder jugar con eso y a la vez poder usarlo para transmitirle al sujeto que está esa ley, pero toca aceptarla. Que de algún modo transmitirle que está la ley, pero a la vez es un semblante. Y eso hay que buscar, por supuesto, la complicidad entre los intervinientes, entre los adultos que acompañan a un sujeto en una institución, pero me parece que en este momento, de algún modo, hay que encontrar esta complicidad también en los padres, para que los padres, de algún modo, pongan en marcha en las casas, en la convivencia ahora tan continuada y tan densa, que puede llegar a convertirse en una convivencia tan densa, pongan en marcha, pongan en funcionamiento este semblante del otro de la ley al cual ellos mismos están sujetos y están afectados por eso mismo. En alguna ocasión he explicado un ejemplo que para mí fue muy enseñante. En una ocasión estaba en el despacho y tenía dos puertas, una puerta por la que se entraba al despacho y otra puerta que accedía a una pequeña sala donde guardaba ahí el material. Entonces, esa puerta un día la cerré y entró un chico que su costumbre era entrar en la sala, daba dos vueltas, veía lo que había y iba directo a la puerta de la otra sala para entrar y coger algún objeto para traer a la sesión. Ese día se encontró la puerta abierta. Perdón, se encontró la puerta cerrada. No estaba abierta como lo estaba habitualmente. Y entonces, cuando vio que no podía entrar en la pequeña sala, empezó a forzar la puerta y empezó a dar golpes y fue aumentando cada vez más la angustia frente a ese real que el otro no estaba en el lugar donde siempre se lo encontraba. Y empezó a dar patadas y a mí no se me ocurrió otra cosa en ese momento que ponerme al lado de él, frente a la puerta también, y empezar a chillar y a gritar mucho más fuerte que él, gritándole a la puerta, diciendo: ¿cómo puede ser que hayan cerrado esta puerta? Esta puerta debería estar abierta porque Luis siempre entra en esta sala y coge de ahí sus juguetes, etcétera, etcétera. De un modo que se asustó este chico, me miró
y me dijo enseguida, me dijo, tranquilo, 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 Iván, tranquilo, tranquilo. Y entonces yo me tranquilicé, él también se tranquilizó, y pudimos pasar a otra cosa. Entonces, efectivamente, abrí la puerta. No podía ser de otra manera, pero lo que me encontré en ese momento es que habíamos instaurado un otro, que era un otro al cual tanto él como yo nos dirigíamos indignados por no estar en el lugar al que estábamos acostumbrados en que estuviese. Entonces, de algún modo, estamos en una situación, la actual, en la que debemos más que nunca colaborar con los padres para inventar con ellos. La cuestión de la invención es una cuestión que creo, digamos, ha tenido en el campo freudiano, en el trabajo que hacemos en la comunidad de trabajo del campo freudiano en los países de la AMP, ¿no? Tanto en los grupos de investigación como en los observatorios, como en las secciones clínicas, como en el instituto, me refiero. La cuestión de la invención ha tenido un alcance muy importante. Pero es algo a trabajar, me parece, a repensar y a intentar entender de qué se trata. Cuando hablamos de invención, ¿de qué estamos hablando? Y es por eso que en la revista, en la próxima número de la revista El Atelier, no sé si en el próximo o en el siguiente, porque estamos ahora preparando el número 4, vamos a trabajar el tema de la invención. Aprovecho para decir, como ha mencionado Elida, que le agradezco mucho que haya mencionado la revista El Atelier. Es uno de los objetos a Galma que tenemos, que disponemos en el grupo de investigación sobre psicosis y autismo en la sección clínica de Barcelona. Vamos a hacer la presentación del número 3 y quiero también, como ella lo ha hecho, invitarles a todos ustedes a participar. Será el lunes 18 de mayo. Y vamos en algún número próximo a trabajar la cuestión de la invención. Porque, ¿qué es la invención? ¿Y cómo pensarla en un momento como este? Creo que hay una orientación que a nosotros en el grupo de investigación nos ha servido en muchos momentos y también en los dispositivos que ponemos en marcha en la asociación TEADIR, y es pensar la invención como la obtención de un elemento que funciona, que puede funcionar como metáfora de la posición del sujeto autista. Un objeto, una palabra también, un recorrido, un ruido, una serie, una cadena que pueda funcionar como metáfora de la posición del sujeto autista, llamado autista. Entonces, es un momento crucial para colaborar con las familias y encontrar algo que pueda servirles en el día a día. En el día a día, que puede llegar a ser un presente infinito para algunos sujetos autistas, y que entonces ese presente infinito que está en la vida cotidiana del sujeto autista, cuando decimos que vive en lo real, que el sujeto, que el significado es real para la esquizofrenia, pero para el autismo el tiempo como tal es una cuestión para pensarla, porque el sujeto vive en lo real y, por tanto, las coordenadas temporales, el pasado, presente y futuro, más bien debemos referirnos, creo, a un presente eterno, eternizado. Incluso a un presente, como dice, que creo que es de Alexander Stevens en la película, en el documental A Cielo Abierto, creo que es allí en relación a un caso, cuando habla de un presente simultáneo. Es decir, todas las cosas están en el mismo momento para el autista, ¿no? Creo que eso es lo que está en juego en estos momentos,
Y además ese es el real más insoportable para el adulto que acompaña al sujeto autista. Para terminar y poder dar lugar a la conversación con ustedes, que creo que puede ser realmente muy, muy fructífera y muy, muy interesante, quería añadir una última cuestión. Y es, bueno, lo que hemos encontrado en estos momentos en la asociación TEADIR para hacer frente a esta situación con algunos sujetos. Hemos tenido diversos encuentros virtuales con todas las personas que están implicadas en la institución, tanto personas trabajadores, como nosotros los llamamos intervinientes, pero también las personas que colaboran como voluntarias en la asociación, en los diversos dispositivos. Hemos tenido que efectivamente ir al caso por caso. Creo que eso, en una situación como la actual, todavía está más presente, más en primer plano, ¿no? Algunos dispositivos, por ejemplo, se han podido continuar de manera virtual para aquellos sujetos que, de algún modo, la imagen, la pantalla, tiene un peso importante. No solamente la imagen y la pantalla, sino también la pantalla en la que el sujeto puede aceptar que aparezca el otro, porque para algunos sujetos autistas puede existir un vínculo muy fuerte con el psicoanalista, con el terapeuta, con el profesional que los acompaña en presencia. Puede existir un vínculo muy fuerte en presencia, pero en el momento en que o bien ese profesional se lo encuentra el sujeto en la calle, o bien aparece en la pantalla, eso no tiene ningún valor para él, para el sujeto. Efectivamente, no hay la imagen sola, no sustituye al cuerpo, la presencia del cuerpo. Entonces, para el sujeto autista que esto no sucede, no es posible mantener un trabajo vía online. Para otros sí, para otros es posible y hay algunos dispositivos que los estamos manteniendo vía telemática. Pero para otros no es posible, entonces lo único que nos queda es mantener el vínculo con los padres, con las familias, primero para, de algún modo, encontrar lo que presenta esta situación. Y es que el efecto más inmediato que nos encontramos es que quedan en evidencia cuáles son los propios recursos, los más sólidos, digamos, con los que cuenta el sujeto autista. Con esos, el sujeto autista va a hacer frente a una situación como la actual. Con lo cual no podemos generalizar, tenemos que ver en cada caso cuáles son los recursos con los que cuenta el sujeto y ayudar a las familias, trabajar con ellas las maneras diversas de introducir la distinción en el interior de las casas. La distinción a nivel del espacio, la distinción a nivel del tiempo también, y la distinción en relación al adulto que está con él. Para mí es importante, al menos es algo que siempre tengo presente, hay una cuestión, la cuestión de la presencia invasiva, ¿no? Que a veces nos referimos al autismo y al otro del autista como un otro invasivo, podemos hablar invasivo, persecutorio. Es importante, me parece, poder distinguir aquí lo que se juega para cada caso. De qué modo, qué tipo de presencia es el cuerpo, la persona del adulto para cada sujeto con autismo. Porque no siempre la presencia del adulto para el sujeto autista es invasiva. Podemos encontrar muchos casos que efectivamente lo es.
y que vemos una respuesta clara simplemente con la mirada del adulto hacia el sujeto autista. Pero diría que no podemos generalizarlo tampoco esto, para todos los casos. Y en algunas ocasiones hay un modo de estar con el sujeto autista que no es invasivo. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando la presencia del adulto es invasiva para el sujeto? Me parece que en algunos casos lo que vemos es que no hay digamos, lo que el adulto aporta al sujeto autista no se añade digamos, a la experiencia subjetiva del autista, sino que lo que hace en muchas ocasiones es arrasar con lo que hay. El problema en el autismo es que la gran dificultad de trabajo es cómo hacemos para incluirnos en el síntoma del sujeto sin arrasar con lo que hay, sin arrasar con los recursos con los cuales el propio sujeto autista cuenta. Porque lo que vemos en algunas ocasiones, y eso es, digamos, y es el éxito, entre comillas, de las técnicas de las TCC, de las técnicas cognitivo-conductuales, es que efectivamente ellas consiguen que el sujeto autista haga y diga cosas. Pero no, en muchas ocasiones eso no se añade a los propios recursos del sujeto, sino que los arrasa, los anula. Entonces, el trabajo de orientarnos por el psicoanálisis lacaniano implica eso, implica tener en cuenta que el efecto inmediato de nuestras intervenciones puede ser introducir un significante, algo que funciona como marca, como significante, pero desde su vertiente más de imperativo de goce. Y que eso arrase con, digámoslo así, con los recursos propios del sujeto. Entonces, es un momento el actual en el que la experiencia de los sujetos con sus padres, con aquellos con los que se había establecido, digamos, una distancia fundamental, vivible para el sujeto autista y para los propios padres en la vida cotidiana, en este momento esa distancia se acorta o se reduce del todo. Y entonces la presencia del otro puede producir efectos de anulación de aquellos recursos con los que contaba el sujeto y producir efectos a diversos niveles, ¿no? Por ejemplo, hay algo, y con esto voy a detenerme, hay algo que he escuchado en algunos casos. Iván. Sí, ¿se oye? ¿Se me oye? Se congeló un poco la imagen. Vale, ahora sí, ¿no? Está Sí. bien. Vale. No, decía que hay algo que he escuchado en algunas familias estas semanas, y es el efecto que ha tenido para algunos sujetos a la hora de dormir por las noches. He escuchado en varios casos cómo eso que habían conseguido, y es que el chico pudiera ir a la cama y dormirse, o bien solo o bien con la presencia de un adulto hasta el momento de dormirse, eso que se había conseguido, en un caso se perdió. Y es un niño que ha tenido que pasar de nuevo a dormir con los padres. Entonces, la familia me preguntaba qué es lo que estaba pasando, si eso que habían conseguido con su hijo, qué había pasado para que ya no funcionase bien el momento de ir a dormir, ¿no? Entonces, lo que me pareció que se estaba produciendo en ese momento es que justamente este tiempo de confianza vino a coincidir con el momento en el que el sujeto
su propio proceso, estaba consiguiendo soportar la experiencia de la soledad, de estar solo. En realidad no es la experiencia de la soledad en el ser humano no es la soledad radical, siempre hay de algún modo el otro, cuando los pensamientos, las preocupaciones, las ideas, todo esto en realidad es la presencia de un otro con el cual el sujeto se las ve, y que en el momento efectivamente de irse a dormir es fundamental que el sujeto de algún modo deje dormirse. Podríamos denominarlo así, ¿no? El sujeto se deja dormir, es decir, se separa de este otro. O se separa del objeto mirada, por ejemplo, del objeto voz. En este caso de este niño, había algo que se estaba empezando a funcionar de este modo. Pero esta separación que él estaba empezando a hacer en el momento de irse a dormir ha quedado profundamente alterada por el hecho de que la separación con respecto al otro primordial, a la madre y al padre en la casa, se ha perdido también. Y eso ha tenido unas incidencias directas en el momento más difícil para este sujeto, como es para otros, que es el momento de separación, que es el momento de dormirse. Entonces, digamos que no es un momento, me parece, para, como decía, un tiempo de comprender, para poder localizar en los casos a los que estamos acompañando qué efectos está teniendo esta situación en cada uno de ellos, de manera singular. Incluso poderlos elaborar y poderlos transmitir, porque vamos a encontrar el punto de real en el que cada sujeto que acompañamos se encuentra en estos momentos. Y es un momento especialmente importante para compartir el trabajo, poner a trabajar las cuestiones que compartimos a partir de la orientación lacaniana, y efectivamente aprovechar momentos como estos para la conversación y para la puesta en común de lo que nos encontramos en nuestra práctica. Entonces, bueno, creo que me detengo aquí y parece podemos ahora escuchar las intervenciones de los diferentes representantes de los grupos. Muchas gracias, Iván. Vamos a ir en un orden que tenemos ya establecido. Primero, Julia Vilés de Guayaquil va a elaborar su pregunta. Luego, Lilian Caicedo de Bogotá. Y por último, Rosa Lagos de Santiago, de Chile. Y tú nos respondes después de las intervenciones de los diferentes grupos. Bolivia también, creo que Bolivia. También Bolivia. Un favor, cuando vayan a hacer las preguntas, que todos apaguemos las cámaras, porque sí se perjudica corta mucho la conexión cuando hay tantas cámaras encendidas. Entonces, que se quede alguien con la cámara o no, o simplemente sin cámara. Es que sí se corta mucho cuando hay muchas cámaras. Listo, de Bolivia y de Santiago será Kelly, ¿no? Para que estén atentas a que se les pase la palabra. Julia. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, hola Iván. Soy Julia Vilés de Guayaquil. Bueno, mi pregunta creo que ya la has podido ir respondiendo con lo que acabas de decir casi al final. Bueno, es esta. El predominio de la virtualidad va dejando fuera
de escena, el encuentro de los cuerpos. ¿Cómo intervenir en estos casos donde la presencia del cuerpo era esencial para la transferencia? Pensando en niños muy chicos, en los que el cabello, los olores, eran signos que para ellos favorecían la transferencia. ¿Cómo continuar un trabajo con ellos? Bueno, en lo que viniste diciendo, dejas claro que hay casos en los que la virtualidad favorece, permite, pero definitivamente hay otros casos en los que no. Tomamos las diferentes preguntas. Sí, Laura. Quizás mejor, y entonces yo después puedo responder también enlazando alguna con otra. Lilian Caicedo. Hola, soy Lilian Caicedo desde Colombia. Como maestra me ha resultado muy esclarecedor de muchas cosas de la relación con los niños, no solamente el tema directo que nos ocupa. Voy a leer lo que logramos condensar entre un grupo, en una consulta que se hizo a un grupo de docentes, y hemos logrado esto. Las maestras hemos aprendido a trabajar en la presencialidad. El trabajo con los niños, en este caso de 5 años, ha significado hablar por redes. La mayoría no tiene problemas con participar en diferido de las actividades, pero ha sido difícil convocar a algunos pequeños. Por ejemplo, un niño que habla y repite automáticamente lo que otros dicen, entendería que es ecolalia, y con el cual en general logramos unas formas de comunicación relativamente buenas. O sea, indica con su presencia que quiere participar, si él lee algunas instrucciones simples. Ahora se niega rotundamente al encuentro diferido. En este caso, ¿será pertinente usar el medio tecnológico? Entendemos que la presencia corporal es importante y sentimos que hacer la clase desde casa no es igual, pero en especial pensamos que tal vez se debe a la constatación de que la presencia y a veces vigilancia de los padres perturba el trabajo con los niños. Gracias. Gracias, Lilian. Muchas gracias, Lilian. Pasamos la palabra entonces a Kelly. Hola, saludos de Santiago. Primero, comentar que aquí una de las medidas que se tomó junto con la cuarentena, el aislamiento social, fue lograr por los grupos de padres, que fue lograr salvoconductos para los niños autistas. Pedían que se identificaran y era una opción. La pregunta que traigo es, ya 2 meses de este modo de vida, ¿cuál ha sido la experiencia en los tratantes mediante el uso de las videollamadas? Como tú lo mencionas, en los casos que es posible con el tratante. Y esto bajo la hipótesis de que siendo un espacio más limitado, bajarían las situaciones de crisis, ya que el uso de la tecnología permite calcular la distancia y puede ser un recurso para el sujeto autista. Gracias, Kelly. Bueno, por último, Sí. la pregunta de Bolivia. Hola, gracias, Iván, pero bueno, ya creo que con lo que has expuesto, efectivamente ha sido como respondiendo parte de lo que me inquietaba, y es de qué manera justamente se puede sostener, ¿no es cierto?, la sutileza del vínculo transferencial que se ha ido, digamos, como construyendo con los niños. Y eso lo planteo porque había, y esto voy a poner como un ejemplo, de un niño que al venir a la consulta lo que él traía inmediatamente que llegaba era simplemente relatar el recorrido de los circuitos que tomaba, de los buses, el transporte que él hacía. Esa era su iniciativa. Y me pareció continuar utilizando una plataforma de intercambio con él, porque parecía, diría yo, me pareció calculable poder trabajar
por esa vía. Sin embargo, lo que se ha producido, diría yo, era más bien toda una condición de muchísimo extrañamiento en el muchachito. Es un chico de como de 7 años y rápidamente él lo que ha hecho es bajar la mirada, no puede soportar, digamos, que uno esté con la mirada en la pantalla y se intranquiliza mucho, no soporta ni muchos segundos, diría yo. Y bueno, pues ha empezado como a tener estos procesos, yo diría, como de angustia, que es lo que luego 2 padres han planteado, que le cuesta dormir a la noche. Me parece que eso te lo contextualizo el tema, porque era también, si era, no sé, calculable de qué manera en el 1 por 1 esta experiencia de usar estas plataformas interactivas pueden ser intrusivas en un momento. Muchísimas gracias. Era por ahí la consulta. Gracias, Marilena. ¿Tenemos alguna pregunta más o el primer turno es hasta aquí? Es hasta aquí, Iván, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a las 4 por vuestras preguntas o las cuestiones que habéis planteado, porque me parece interesante entrar al detalle en alguna de las cuestiones que habéis planteado, ¿no? Efectivamente, hay algo muy importante que ha dicho Julia y es que una de las consecuencias, yo he hablado de la alteración del espacio y el tiempo, pero efectivamente lo que hay también en juego es una incidencia clara en la transferencia con los sujetos con los que trabajamos y que es una transferencia que se sostiene con los cuerpos. Esto creo que es algo a destacar, quizás no he tomado suficientemente lo que os he expuesto, pero que Julia lo introduce, creo que de manera muy acertada. La transferencia en el autismo, de entrada, es posible con los cuerpos. Con los cuerpos en la expresión que tome la presencia del cuerpo y que pueda ser reconocible por el sujeto. La presencia del cuerpo puede ser un ruido que hagamos con una hoja de papel, por ejemplo. Eso puede ser, es el ruido de la hoja de papel que al mismo sujeto le gusta hacer, pero a la vez estamos nosotros, el cuerpo, entretenidos haciendo eso. Entonces es el ruido de la hoja más el cuerpo del analista produciendo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, una situación como la actual, a nivel de la transferencia, la mayor incidencia es en este aspecto, en la cuestión de los cuerpos. Claro, ahí lo que me parece que ahora, y que en realidad planteo mis reflexiones que están, digamos, al punto en el que están seguro muchas de las de ustedes, porque es una situación que nos encontramos nueva realmente para todos, ¿no? Pero una de las cuestiones que me pregunto para cada caso es de qué modo podemos encontrar algo que podamos hacer presente en la casa del sujeto, allí donde está el chico, la chica, y que de algún modo sea una especie de sustitución de nuestra presencia. Y si no es sustitución, de una especie de signo de que nosotros continuamos existiendo. Porque la mayor dificultad en el autismo es que aquello que no está, no existe. Podemos utilizar esta distinción que está hecha por Jacques-Alain Miller en diversos cursos, pero creo que si no es en el curso Causa en Consentimiento, es en la ultimísima enseñanza de Lacan, ahora no recuerdo bien, pero hay una distinción que él hace de manera muy, muy interesante y es la distinción, que en castellano podemos hacerla, entre el ser y el existir. Porque no siempre todo aquello que es existe.
de algún modo es el simbólico, es la traducción a la cadena significante la que permite hacer existir algo que ha sido, que ha estado, ¿no? Entonces, en el autismo lo que encontramos, me parece, es que nosotros desaparecemos, el cuerpo del analista, del terapeuta, de la maestra, del profesional, desaparece y desaparece del todo. No es seguro que el sujeto autista mantenga la idea de cuando se acabe esto ya me volveré a encontrar con mi analista o con mi maestra, ¿no? Entonces, la cuestión para cada caso sería, por ejemplo, pensar de qué modo podemos hacer llegar un signo de nuestra existencia. Porque eso, en algunos casos, al menos lo he podido ver estos días, en algunos casos constituye un lugar distinto al de la casa, constituye este afuera al que me refería, por el hecho de que el sujeto recibe un signo de que su analista existe. Y por tanto, no solamente existe su analista, sino existe lo que representa su analista, cuando va a verle el despacho, el avión que tiene el analista en su despacho, o el ordenador donde buscan los aviones, o que puede ser, no sé, la plastilina o el objeto, aquel objeto que siempre va a buscar, ¿no? Esto que decía ahora María Elena, ¿no? Lo que el sujeto se procura cuando va a verla a ella, ¿no? Entonces, encontrar la manera de llevar a la casa el signo de nuestra existencia es, dicho así, suena muy filosófico y muy complejo, pero me refiero a qué podemos encontrar que forme parte del trabajo con ese sujeto, que podamos, de algún modo, vía los padres o vía las tecnologías, podamos hacer presente. Entonces, esto me hacía pensar en esta cuestión que planteaba María Elena, de la dificultad de las pantallas para alguno de estos chicos, porque las pantallas pueden ser, todos los gadgets, digamos, tecnológicos, pueden ser fundamentales para un sujeto autista, pero que nuestra imagen aparezca en una de estas tablets o de los móviles puede ser insoportable para ese sujeto, ¿no? Entonces, me parece que aquí tenemos un terreno por explorar, y es de qué manera particular nos hacemos presente vía estos gadgets tecnológicos que usa el sujeto. Porque quizás podemos hacer una videollamada, pero sin aparecer en la pantalla en ningún momento. Simplemente nuestra voz. O hacer que en la pantalla aparezca el objeto que usa ese sujeto cuando viene a nuestro despacho, que está allí. Y con el Zoom, con este programa se puede hacer, ¿no? De compartir la pantalla y entonces hacer aparecer eso, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que es un terreno que debemos explorar y que nos va a obligar a hacernos especialistas en las últimas tecnologías, casi tanto como alguno de los objetos con los que trabajamos, ¿no? Para sostener la sutileza del vínculo transferencial, como decía María Elena. Me gustó mucho esta expresión, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ella explicaba ahora, de este chico que viene siempre a relatar los recorridos que ha hecho, bueno, quizás se le puede enviar de algún modo un documento, un Word, un PDF o en la pantalla los recorridos que sabemos que él hace para venir a la consulta, ¿no? O enviarle un audio, por ejemplo. Entonces, quería aquí explicar una invención, porque es realmente una invención, y ahora van a ver ustedes por qué, que algunos de los intervinientes que trabajan en un dispositivo en TEADIR, que hemos llamado proyectos y conversación, ¿ves? Se me ocurrió este nombre para este espacio, porque son chicos que hay una cierta relación con la palabra,
pero que además son chicos que están muy interesados en un objeto en concreto. Las vías de los trenes, los dinosaurios, los Pokémon, diversas cuestiones. Y entonces, la propuesta para este espacio es que vengan los chicos y que establezcamos el proyecto que vamos a trabajar con ellos. De tal manera que las familias, de algún modo, lo que les transmitimos es que ese proyecto es un proyecto diseñado específicamente para su hijo, a partir de lo que él nos ha traído y con una perspectiva cooperativa, digamos. Es decir, que una perspectiva de que podamos interesar a otros en eso que le interesa al sujeto. Eso es todo un programa de trabajo y es, como pueden ustedes suponer, es un horizonte, es un ideal en realidad, pero nos sirve para interesar también a los padres en este dispositivo y para ponernos a trabajar. Bueno, pues hay un chico que le gusta especialmente un juego de ordenador en el que, como hay otros, ¿no? En el que hay que escoger un personaje, que va a ser ¿cómo lo llaman? El avatar, ¿no? Entonces hay que escoger cómo va a ir vestido, qué tipo de vestimenta, qué tipo de utensilios va a llevar, qué armas, cómo va a ir protegido, si va a llevar agua por si acaso, si va a llevar granadas de mano para no sé qué situación, si va a llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hay que escogerlo de entrada y el programa de juegos te ofrece diversas posibilidades. Pues yo ahora lo voy a explicar así. Yo no he estado en el trabajo con él, pero voy a pedirles a estos intervinientes que expliquen, si hay lugar, el día de la presentación del número 3 de la revista El Atelier, que expliquen esto que encontraron, porque realmente me parece que es ejemplar. Lo que hicieron para poder continuar el contacto, el vínculo con este chico es recoger la serie de personajes que él ha ido escogiendo para jugar con ellos en el dispositivo presencial, y cada uno de estos intervinientes en su casa se disfrazó de uno de estos personajes. No me acuerdo ahora bien de los personajes, pero era pues el valiente temerario, el aventurero armado, no sé, me lo invento ahora, pero cada uno se vistió y se hizo un vídeo moviéndose. No sé si ustedes lo conocen, pero cuando el videojuego presenta a los personajes, el personaje está como en movimiento, siempre repite lo mismo, ¿no? Se mueve o hace como un gesto típico del personaje que representa, ¿no? Y ellos hicieron eso mismo, se disfrazaron y se movían y se escuchaba la música de la banda sonora de este juego, y abajo pues, incluían un texto que escoge tu personaje y el nombre del personaje, etc. Entonces, fue impresionante cuando armaron este vídeo con un talento especial, hay que decirlo, por parte de ellos. Lo enviaron al chico y la madre grabó, hablando de tecnologías, grabó la reacción del chico. Y lo primero que dijo él, al ver este vídeo, es: ¡oh! Esto lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo, me parece que es una expresión clara de lo que nosotros decimos cuando decimos incluirse en el síntoma del sujeto. Creo que esto es un ejemplo clarísimo. Entonces, quizás tenemos que explorar por ahí en cómo hacemos signo de existencia para el sujeto autista, que para quien no funciona el contacto ahora más usual, como puede ser la llamada o la videoconferencia. Hay una última cuestión, voy a ser breve porque sé que hay otro turno de preguntas, y es en relación a lo que decía Lilian desde Colombia. Ella lo ha dicho de pasada, los perjuicios que puede tener en este momento la convivencia de algunos sujetos en las casas con sus familias, con sus padres.
hay algunos, esto evidentemente no podemos generalizarlo y tenemos que ver en cada caso a qué lugar viene el sujeto para el otro materno y para el otro paterno, pero muchas veces para el otro materno. Y hay en ocasiones en las que el sujeto viene a un lugar muy complicado, porque, como ustedes conocerán, ¿no? El texto, las dos notas sobre el niño de Lacan, hay en un momento en que Lacan dice el sujeto viene a ocupar el lugar de objeto que satura toda falta para el otro, para la madre. Efectivamente, en estos momentos, en aquellos casos en los que el sujeto está colocado en este lugar de objeto que satura la falta para la madre, es decir, en un lugar de goce para el otro, materno, una situación como esta efectivamente puede justamente complicar mucho las cosas. Entonces, debemos en estos casos, creo, encontrar digamos, la flexibilidad que más podamos para trabajar con estos padres, con esta madre, con este padre, de algún modo para ayudarlos a esto que decía al inicio, de producir la distinción. Aquello que favorezca la distinción y, por tanto, una separación y un cierto lugar de protección de este otro de este objeto de goce que es el sujeto para el otro materno. Que es un lugar de protección diferente al que plantea Lacan en este texto. Es un pequeño texto que ustedes seguro conocerán. Es enorme, es excepcional, hay que estudiarlo realmente muy detenidamente. Hay un momento en el que dice el niño que está en el lugar que queda en un lugar de objeto para la madre, de algún modo viene a decir, produce la necesidad de cuidarlo, la necesidad de la madre de cuidarse, de proteger a este niño. Pero, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que esta necesidad de protegerlo es a costa de mantenerlo en el lugar de objeto de goce. De lo que se trata, creo, para nosotros, orientados por el psicoanálisis, por la enseñanza de Lacan, es cómo construimos con el sujeto un lugar de protección, un modo de protección que no sea el lugar de objeto de goce para el otro materno. Bueno, esto sería un tema, por supuesto, para desarrollar mucho más. Pero podemos, si queréis, pasar al siguiente turno de preguntas. Bueno, le pasaríamos a las preguntas del grupo de la Ciudad de México. Primero, Paula del Ciopo, le tocaría, y luego de Guatemala, del grupo de Guatemala, Luis Aragón, del grupo de Lima, Roberto Galván, del grupo de Medellín, Andrés Amariles, y del grupo de Maracaibo, Angélica León. Empieza entonces Paula del Ciopo, de México. Qué mal, se me fue la pantalla. Las preguntas, a ver, ahí está. Bueno, también creo que ya ha sido contestando nuestra pregunta. Es una pregunta que se hizo colectivamente, entre una consulta del grupo, pero bueno, la planteo de todas maneras. ¿Cuáles son los problemas que atraviesan los sujetos autistas ante la alteración de la rutina que impone la política sanitaria de confinamiento? Por ejemplo, en términos familiares, escolares, de salud, y de la multiplicación de estímulos visuales y auditivos en este contexto, ¿no? Pensábamos en cómo se modifica la rutina de las instituciones educativas, de las asociaciones que los acompañan,
y de la propia dinámica familiar, ¿no? Y creo que ya también nos diste algunas orientaciones, cómo intervenir, ¿no? Para los analistas, los practicantes que ya los venían acompañando. Esa era nuestra pregunta. Gracias. Gracias, Paula. Paula, perdón. Bueno, también creo que ya se ha hecho alusión a lo que vamos a presentar, pero de todos modos lo traemos. Tuvimos hace años el buen encuentro contigo cuando en Guatemala presentaras la película Otras Voces. En ella, el psicoanalista Antonio Di Chacha lanzaba justo antes, al final de que el film terminara, una pregunta que nos inquietó y hoy, en este momento sin precedentes, ha vuelto a surgir de nuevo. Él se preguntaba, ¿qué es el autismo sino un campo de concentración uno por uno? A la luz de lo que hoy vivimos, ¿cómo podríamos retomar esta pregunta? Gracias. Roberto Galván, de Lima. Ya, ¿qué tal? Buenas tardes. En el grupo de Lima nos hemos planteado la pregunta de cómo se las van a arreglar los intervinientes o cómo se los están arreglando para retomar las actividades en la institución TEADIR cuando se levante la cuarentena. Gracias, Roberto. Una buena pregunta esta, en la que estamos en ella. Sí, ahora diré alguna cosa. Buenas tardes, Iván. Soy Andrés Amariles del Buenas tardes. Observatorio de Autismo de Medellín. Primero agradecerte por tu transmisión, que es muy valiosa. Voy a hacerte una pregunta que construimos en el observatorio. También has hablado ya sobre eso, pero seguro habrá algo más para agregar. Leo la pregunta. Cada sujeto responde a esta contingencia con su real. Sin embargo, en los casos que hemos discutido, hemos podido ver dos grandes vertientes, con todas las variaciones subjetivas que puede haber dentro de ellas. Por un lado, los sujetos autistas que encuentran en el aislamiento una pacificación, una reducción del ruido del mundo y las demandas del otro. Y por otro, los sujetos autistas para quienes el ordenamiento que habían construido se ha trastocado radicalmente. Nuestra pregunta tiene que ver con el sufrimiento de los sujetos de este segundo grupo, especialmente niños y adolescentes. Son sujetos que habían construido en el adentro y el afuera del hogar una alternancia que ordenaba el mundo. Los padres afuera, los niños adentro. Las clases afuera, los juegos adentro. El helado afuera, el almuerzo adentro. La familia en el hogar y al analista en el consultorio. Ahora, esta alternancia se ha interrumpido y ante la demanda que hacen a sus padres de retornar a ella, aparece inmediatamente, en algunos casos, un no de hierro por parte de los padres y las instituciones. ¿Cómo puede entonces el analista a distancia ayudar a propiciar nuevas alternancias, nuevos ordenamientos? Y como sobre esto ya se ha hablado un poquito, quisiera agregar un elemento que hemos discutido en el observatorio, si es posible hablar al respecto, y en los casos que nos hemos encontrado en el que los chicos encuentran en su cuerpo la única posibilidad de hacer alternancia, en autolesiones, en golpes, en tratamientos mortíferos del cuerpo, como única forma de lograr hacer una alternancia de estas que ya no se encuentran. Y nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Angélica León, de Maracaibo. Hola, Iván. Gusto saludarte. Hola. La pregunta. Para algunos padres, la videollamada no es una modalidad para trabajo con niños y toman la emergencia como algo que instaura otro tipo de angustia y el trabajo con niños puede esperar. ¿Qué respuestas posibles que no sea esperar al final de la cuarentena para reanudar estos tratamientos con los niños? Muchas gracias. Gracias, Angélica. Sí. Bien. Bien. Gracias a las cinco cuestiones. A ver, por un lado,
hay esta cuestión que creo que está en común en alguna de vuestras preguntas, y es la cuestión de la rutina, la llamada rutina, o lo que quizás podemos denominar con algunas implicaciones mayores, la regulación. Lo que denominamos desde los psicoanalistas la regulación. Digo que no es lo mismo que las rutinas, porque la rutina parecería que siempre depende del adulto, es decir, que es el otro el que instaura las rutinas y que es el sujeto el que tiene que aceptarlas porque vienen del otro y es lo que toca, ¿no? Cuando desde el psicoanálisis hablamos de regulación, hablamos del goce, entonces. Y se trata de la regulación del goce, y en el autismo de cómo el goce se regula, regulando al otro. Trabajamos con el otro del sujeto. No trabajamos ni con el cuerpo directamente del autista, ni tampoco trabajamos directamente con los padres, ¿no? Aunque los tomamos en cuenta, son imprescindibles a un nivel de trabajo, son imprescindibles, pero finalmente lo que buscamos es cómo incidir en el otro del sujeto. Y en algunos casos en un otro que está, digamos que es profundamente complejo y profundamente angustiante para el sujeto. Entonces, la regulación lo que permite al sujeto es encontrar sus propios modos de poner un límite al goce. Y en eso, efectivamente, los adultos colaboramos con el sujeto, los padres, los profesionales colaboramos con el sujeto para encontrar esa regulación. Efectivamente, una situación como la actual, esa regulación que el sujeto había podido encontrar ha quedado alterada, profundamente alterada. Entonces, la cuestión es cómo nosotros, desde la distancia, contribuimos a la invención de una nueva regulación. Lo que escuchamos en cada caso, si lo sigamos más de cerca o no tan de cerca, lo que encontramos es que hay algunos sujetos que se han procurado una nueva regulación, y si no se la han podido procurar, los escuchamos o sabemos de la profunda angustia por la que pasan en muchos momentos, cuando esa regulación no sirve o no se ha podido establecer. Entonces, el cómo nosotros colaboramos en la instauración de una nueva regulación, ahí hay todo un margen, hay todo un espacio que va desde el acompañamiento de los padres a distancia por teléfono hasta lo que estábamos diciendo, de encontrar en cada caso un modo de hacernos presentes por medio de los aparatos tecnológicos, de las videoconferencias, en los casos en que se puede, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, la orientación es la nueva regulación. Y aquí es fundamental la colaboración con los padres. Insisto en esto, porque si decimos habitualmente que no podemos trabajar, que nuestro trabajo no es sin los padres, no es sin el otro que trae al sujeto, sin el otro del sujeto, todavía más en los casos en los que el único contacto que podemos tener para aquellos casos de autismo, digamos, en posiciones muy consolidadas, autísticas, son los padres. El único trabajo a veces posible es con ellos. Entonces, esta nueva regulación, no hay otra opción que establecerla, encontrarla, buscarla en la colaboración con los padres. Y aquí creo que únicamente a lo que podemos nosotros apuntar es a qué pregunta tienen los padres. ¿Cuál es la pregunta en estos momentos del padre, de la madre que está con el chico o la chica? ¿Qué es lo que les inquieta? Porque quizás ya no es
lo que les inquietaba cuando venían a las consultas y nos hablaban de la escuela, nos hablaban de que no pueden ir a las fiestas de los amiguitos, etc. Se trata de saber ahora hay una reedición seguro de las preguntas que traían los padres. Y debemos ahora escucharlas e incluso convocarlas, preguntarles cuál es su pregunta, porque quizás a algunos la situación no les permite formular nuevas preguntas. La angustia es tal que no hay posibilidad ahora para la pregunta para ellos. Y quizás nuestra función ahora es una función que se inscribe en este lugar de margen, de frontera, de convocar al sujeto que es el padre y al sujeto que es la madre. Ahora bien, están estos casos efectivamente, como decía Andrés, estos casos en los que el único recurso para el sujeto es el cuerpo y que el intento de establecer el par de oposición al que me refería simbólico, el par de oposición simbólico es el cuerpo, con lo cual es mucho trabajo para un resultado fracasante, digamos, de fracaso. El sujeto emplea muchos esfuerzos y los resultados que obtiene no están a la altura. Entonces, efectivamente aquí son los casos de más complejidad, exactamente. Esta chica que os mencionaba, esta niña de 11 años, la madre es una mujer que ella sola no puede pensar sobre su hija, no está, digamos, atrapada en el real que plantea su hija. Pero con el acompañamiento del analista, con pocas indicaciones, con algunas preguntas, con este lugar de referencia que ella tiene, hay algunas cosas que ella misma ha podido hacer. Y entonces, ella ha encontrado diferentes cosas para hacer con su hija, y es justamente en los momentos en los que la agresión no era hacia ella, sino que la agresión era hacia el propio sujeto, hacia sí mismo. Cuando ella me explicó que quería salir a la calle y que como la madre le decía que no, entonces la agredía, en realidad lo que yo le indiqué es que ahí había habido un desplazamiento, y que era un desplazamiento que era muy importante y que había que tener en cuenta, y es que los golpes no eran hacia la propia chica, sino que eran hacia la madre. Es difícil convencer a una madre de que es mucho mejor que el niño la pegue a ella que no que se pegue a sí mismo. Pero es importante explicarles que la heteroagresión, como se denomina, hace presente el cuerpo del otro. Y eso es de algún modo un intento, como diría Eric Loran, un intento de construcción de un neoborde, de un neocuerpo. Ahora, el otro día hablé con ella y me explicó que han podido salir a la calle porque como habéis dicho, alguna de vosotras, se han relajado algunas medidas restrictivas y ahora se puede ir a visitar a un familiar. Van a visitar cada día a una tía, una hermana de la madre. Y ahora es a la hermana de la madre a quien esta niña en ocasiones pega, y ya no a la madre. Es decir, que de algún modo es posible sostener la hipótesis de que este tiempo de confinamiento ha producido una especie de desplazamiento del neoborde, una especie de construcción de un lugar en el que el sujeto puede localizar el goce, que no es el cuerpo propio ahora. Quizás esto, para responder un poco, si rápido, a la pregunta de Andrés, quizás sea esto algo que debamos pensar en cada caso. Evidentemente no proponer a los padres de que se hagan receptores de las agresiones de sus hijos, por supuesto, pero sí de qué modo podemos pensar con ellos modos de desplazar
de encontrar fuera del cuerpo una zona en la cual el sujeto pueda encontrar localizar algo del goce. En fin, creo que con esto respondo un poco a las 5 cuestiones. Quizás no sé si tenemos tiempo, pero sería interesante. Sí, un poco. Sí, un poco porque Un sería poco, sí, interesante. es hasta las 2, 5 para las 2 estaríamos despidiéndonos. Bien, porque propondría de escuchar también alguna intervención sobre algo que se haya encontrado en el caso por caso, ¿no? Pequeñas invenciones o pequeños efectos que se hayan encontrado en el trabajo que cada uno de ustedes sostiene con sujetos con autismo, porque estoy seguro que hay muchas... estamos al trabajo todos, ¿no? Y realmente intentando entender en la situación y cómo colaborar con el sujeto autista, y es posible que hayan cuestiones de las que podamos aprender todos, ¿no? Podría yo decir, podría yo contarte Muy bien. una viñeta de un jovencito que acaba de cumplir 14 años, y él, yo lo estoy escuchando, no lo veo, no es con imagen. Estaba pensando, ahora que has comentado, que podría también sostener la imagen, pero no lo hago solamente escuchándolo, y él no tiene ningún problema. Él no es muy tecnológico. Él, la hermana le presta el Skype para poder hablar conmigo, pero él dice que a él el confinamiento y el estar guardado le ha caído buenísimo. A él no le afecta, está muy feliz haciendo las cosas que le interesan, y bueno, le gusta mucho, y eso que le gusta mucho el cine. Es crítico de cine, está haciendo sus críticas de cine, le gusta mucho lo audiovisual, pero no tecnológicamente, sino con dibujos, o sea, lo visual que él ve, pero él dibuja cómics. Me ha traído siempre cosas sueltas de dibujos, y yo he podido ahora ver cómo él se está ordenando en relación a lo que él tenía disperso, pero no lo pone en un folder. Entonces yo le sigo los pasos a este proyecto que tiene, porque él escribe sus críticas de algunas películas. Yo me tengo que ir a ver las películas, Mary Poppins, por ejemplo, o si no, el submarino amarillo de los Beatles, que también salió la película, también la tengo que ver para seguirle el paso, y él me conversa de eso. Entonces, por ahí son sus proyectos que él está tratando conmigo ahora virtualmente, ¿no? Y eso es lo que yo me he inventado, seguirle la pista en cuanto, y que me traiga lo que ha avanzado, que me traiga la sesión, lo que ha avanzado cada vez, porque él está feliz, tiene el trabajo del colegio, que le molestaba muchísimo, y porque no es tecnológico, pero parece que entra un poco en el ritmo, pero lo que dice que se ha librado es de no ir al colegio, no tener que vestirse con el uniforme y estas cosas, porque a él le encanta estar muy suelto, así que a él le ha beneficiado. Pero lo que sí le preocupa es, por ejemplo, un amigo que tiene él, que el amigo tiene a su padre médico, o a su madre médico y su padre trabajando en teletrabajo, y entonces él tiene que hacer las cosas de la casa. Entonces dice, yo hago, pero un poco, porque tengo mi familia que me ayuda, pero mi amigo, el pobrecito, tiene que ver por todos. Entonces se está preocupando por su mejor amigo, y ahí es donde sale conversar de los amigos y de la amistad, que él no tiene muchas. Y este proyecto que va a ser, tiene su Facebook y ha escrito su primera crítica de una película. Entonces ahí es donde yo he incursionado con él en las películas para verlas y comentarlas. Entonces eso es lo que yo me he inventado en este momento, porque antes no lo había traído así, ¿no?
Exacto. No, es interesante este ejemplo que presentas, Alida, porque nos hace efectivamente constatar que el efecto es particular, es singular para cada sujeto. Y efectivamente para este sujeto, de algún modo, la desaparición de los otros que conforman su vida y que son otros demandantes, ¿no? Que le piden que se vista, que vaya a la escuela, que haga esto, que haga lo otro. En este momento ha quedado en suspenso. Se ha evaporado, ¿no? Entonces, efectivamente, se abre el margen para él para explorar cosas y para hacer un uso diferente también del analista, ¿no? En este caso. Me parece que es algo también para transmitir. Nos da, como decía al inicio, nos da una idea de en qué punto estaba este sujeto justo antes de que viniese esta situación, ¿no? Estaba en un punto en el que los recursos con los que contaba este sujeto le han permitido afrontar esta situación de un modo que para otro sujeto hubiera sido realmente impensable, ¿no? Y me ha hecho pensar esta frase que él te dice, ¿no? De que a él el confinamiento le ha venido muy bien, porque el otro día justamente me lo decía también un paciente, es un hombre de 20 años, es un caso, bueno, en su momento con una presentación muy autística, ahora hay una fenomenología muy esquizofrénica, pero él me lo decía así, él me decía, para mí el confinamiento no tiene ningún problema, yo llevo 7 años confinado. ¿Eh? Y entonces lo que ha empezado a hacer es un hombre un chico que no soporta salir a la calle, la presencia de los otros es una presencia demasiado intrusiva, ¿no? La mirada sobre todo, y lo que ha empezado a hacer son pequeños vídeos, en los que da consejos de cómo hay que hacer en situación de confinamiento. Entonces él explica que hay que mantener la calma, primero de todo. Hay que mantener la calma. Después hay que seguir unas rutinas muy establecidas, un tiempo para el deporte y un tiempo para la mente, un tiempo para el cuerpo y un tiempo para la mente, etcétera, etcétera. Pero son vídeos que él no envía a nadie. No es como este caso que tú explicas, Elida, que ha abierto un blog, ¿no? Y está de algún modo, hay un otro impreciso, pero un otro al cual se dirige. Este hombre del que os hablo hace los vídeos dando consejos a los otros, pero no hay ningún otro que se beneficie de estos consejos. Que lo escuche. Exacto, pero es lo virtual, hace aparecer una idea del otro, es una idea virtual del otro, ¿eh? Incluso, yo diría más, es su propia imagen a la que él habla. Él es el que habla y es el otro que escucha lo que él mismo dice, ¿no? Se habla a la cámara con una pantalla, ¿no? En la tablet y ve y se escucha y ve, ¿no? En fin, que la cuestión es realmente interesante porque vemos efectos muy diversos, ¿eh? Y vemos sobre todo dónde está la complejidad. La complejidad es en aquellos casos en los que el autismo era este campo de concentración, como recordaba ahora Luisa, ¿no? Este campo de concentración uno por uno, ¿no? Cuando el autismo es un campo de concentración propio en el que no hay salida, no hay el afuera, o el afuera es un resquicio muy, muy estrecho, muy difícil de encontrar. Una situación de confinamiento como esta puede eventualmente producir justamente todavía el reforzamiento de este encierro del sujeto, justamente como modo de refugio en el propio autismo, ¿no? En el propio caparazón autístico, como se ha llamado en otras ocasiones, ¿no? Javier Ortiz, del Grupo de Investigación de Guatemala y del Observatorio, tiene una pregunta.
Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita, con esto de los pues, hallazgos y sorpresas también sobre la invención, yo he estado trabajando con un chico que antes del confinamiento llevaba, por decirlo así, pocas sesiones, unas 4, 5 tal vez, y a mí me sorprende porque en una videollamada, el primer contacto, ya a partir del confinamiento, lo hago con los padres y yo no tenía como claro que, pues en estas pocas sesiones, si se había generado algún tipo de transferencia con este chico, ¿verdad? Y en esta videollamada con los padres, pues tratando de plantearles el trabajo por este medio o a ver qué hacíamos, me aparece el chico de 5 años, ¿verdad? Él no sé si escucha mi voz o escucha mi nombre, pero llega y digamos, él me ignoraba bastante en las sesiones, pero yo le narraba como, va trayendo el carrito, va trayendo el animal, va trayendo el peluche. Y cuando me mira en la pantalla, se alegra, bueno, percibo yo esta alegría y los papás pues se sorprenden, me dicen, habíamos hecho videollamadas con abuelos, tíos, maestros y nunca se había como acercado y lo que empieza a hacer es ir a traer objetos, ¿verdad? Ir a traer juguetes suyos. Y a partir de ahí he estado trabajando, no sé, tal vez 15, 20 minutos, 2 veces por semana, en la que él me trae objetos a la pantalla y yo pues como que le escribo qué ha traído, ¿verdad? Y pues esa ha sido la forma en la que hemos ido trabajando, ¿verdad? Y también los padres hacen muchas preguntas sobre cómo trabajar paralelo al colegio, ¿verdad? Porque le mandan ahora muchas tareas y yo les he pedido que me manden las tareas antes y yo he incluido objetos que a él le interesan, por decirlo así, dentro de esas tareas. Por ejemplo, ayer le pedían saltar y grabarse un video saltando, pero él no consiente, solo por favor salta o necesitamos hacer este video y se está volviendo muy trágico. Entonces yo les envío unas fichas de Mario Bros, ¿verdad? Porque a él le gusta esto. Y les digo, bueno, tal vez si le pueden poner lana o una pita para que cuelguen las monedas y pedirle que se disfrace él de Mario Bros. Y le cuelgan las monedas y pues él saltando, tratando de alcanzarlas, ¿verdad? Ha sido como algo. Y los papás a lo largo de esto han visto como esta necesidad o lo positivo que es el incluir objetos que a él le interesen, ¿verdad? Este borde. Eso es, sí. Se ha ido ampliando y les ha hecho más fácil porque cuando antes solo les mandaban las tareas se volvía algo sumamente pesado y mientras se va incluyendo este objeto, las monedas de Mario Bros, los carritos, los juguetes que a él le gustan, pues ha ido disminuyendo y él consciente a trabajar con los padres también estos contenidos académicos o tareas del colegio. No, me parece, Lester, un ejemplo paradigmático, ¿no? A nivel de la invención, ¿no? De lo que se puede inventar, ¿no? Y que efectivamente depende de si el sujeto lo toma o no como una invención, ¿no? Pero en este caso parece que sí. Yo no sé si en el trabajo con él presencial, ¿qué tipo de trabajo con el objeto? ¿Qué tipo de uso del objeto él ha hecho cuando os habéis encontrado presencialmente? El uso es de llevarlo a destruirlo, a destruir el objeto, ¿verdad? A que desaparezca ¿A que desaparezca? Ajá, sí, digamos, este es el carrito, ¿verdad? Y él viene y que huele, ¿verdad?
que desaparezca y que haga crash, que se destroce, y viene el siguiente, como te digo, venía el carrito, luego el peluche, luego el animal, y a lanzarlo, ¿verdad? Entonces, por videoconferencia es mucho más pacífico este chico. Sí, Digo con los objetos, ¿no? Ajá. Digo con los objetos, es decir, que me parece muy, muy interesante cómo, dos cosas, ¿no? Primera, este niño se interesa por ti en la pantalla, en el momento en que ve que los padres están interesados en la pantalla y en la conversación contigo. Esto es fundamental, esto casi es para tomarlo como, tomar nota de esto, es decir, que se puede en algunos casos proponer a los padres de hacer la sesión en la casa, en el comedor, con el ordenador, la videoconferencia y ellos. Y ver qué pasa con el niño, si viene, si no, si le interesa, si no le interesa nada. El otro día un niño, por ejemplo, es la primera vez que se sentó con los padres en el sofá, bueno, no solo los padres, sino los 3 hermanos, estaban todos allí hablando conmigo. Estamos hablando por videoconferencia y como vio que todos estaban sentados en el sofá hablando conmigo, este niño debió pensar, bueno, algo importante me estoy perdiendo. Y vino y se sentó entre ellos. Evidentemente, yo le dije alguna cosa y a mí no me respondió, no hubo conmigo, pero lo interesante no era tanto eso, era el hecho de interesarse por algo que la familia estaba interesada en ese momento. Entonces, parece que en este niño que tú mencionas, de entrada hay esto. Hay un efecto colateral a la conversación con los padres. Y después es este uso del objeto que es un tanto diferente a lo que se produce en las sesiones, en el despacho. Porque, por lo que dices, en el despacho se trata de coger el objeto y destrozarlo, o hacerlo desaparecer o destrozarlo. Lo que él le interesó en la pantalla contigo, en la videoconferencia, es hacer aparecer el objeto y que tú lo nombrases. Esto es un modo de hacer desaparecer el objeto también. Es como diría Heidegger, ¿no? El significante mata la cosa. Es esto. Es el significante hace desaparecer al objeto como tal. Lo destruye de otro modo, mucho más sofisticado y de manera mucho más civilizada. Pero será interesante cuando os volváis a encontrar ver si de algún modo se puede mantener este nuevo registro en el que ha entrado el objeto. Y si se va a poder mantener el uso del objeto a partir de la palabra que lo nombra. De todas maneras, para estos días, para este tiempo, creo que has encontrado un resorte muy importante para, de algún modo, mantener el trabajo con él y también vía los padres, ¿no? Gracias por este ejemplo porque me parece realmente interesante. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de nuestro recorrido de hoy día. No sé si creo que ya, Luisa, ¿tú qué dices? ¿También estás de acuerdo? Sí, dice que sí. En realidad ha sido una magnífico encuentro. Hemos renovado nuestra apuesta, hemos vivificado nuestros lazos, hemos articulado nuestras reflexiones en acto. Y hemos tenido de lujo un éxtimo íntimo, podríamos decir, Iván Ruiz, que nos ha enriquecido hoy y nos ha animado en este tiempo de pandemia y que también a veces uno se decae, ¿no? Y que entonces esto también, el objetivo era articularnos en este tiempo y que tú nos ayudaras a poder estar juntos, enlazados en este momento.
y creo que lo hemos logrado. Eso espero, y espero las resonancias también de esta conversación contigo, que hubiéramos querido prolongarla más, pero realmente están desde las 11:30 o un poquito antes las personas, y no queremos también agotarlas. Y alguna pregunta por ahí que ha quedado, que te la podremos hacer llegar para ver si la respondes. Por supuesto. ¿Bien? Sí, muy bien. Yo quiero... Un poquito de trabajo. Sí, por supuesto. Quiero agradecer enormemente la invitación, porque es muy entusiasmante hacer existir de algún modo es hacer existir la Escuela UNA, ¿no? Estamos en el trabajo con los sujetos autistas, con la complejidad que plantea el propio trabajo y la propia situación, y disponemos de una herramienta crucial, que es la enseñanza de Lacan, que es el psicoanálisis de Freud, y sobre todo la experiencia de cada uno de ustedes, porque cada uno finalmente aprende a partir de los encuentros propios en su práctica, sea desde la práctica analítica, o sea desde la práctica de la educación, o de los propios padres, que hay alguna representación del campo de los padres aquí, que me alegra y que saludo. Quiero agradecer este momento de trabajo con todos, y desearles que se cuiden, y que estén bien, y que nos podamos encontrar en otra ocasión. Muchas gracias, Iván. Y hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Chao. Chao.